Latidos de vida más allá del cáncer, fuerza y fe para volver a empezar. Con el doctor Absalón Montoya al frente, dirigiendo este programa de esperanza y paz. Y en los momentos más difíciles siempre hay un latido que te hará continuar. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Latidos de Vida más allá del cáncer. Que les habla es el doctor Absalón Montoya, soy cirujano oncólogo y ginecólogo oncólogo. Siempre agradecer a todos ustedes porque nos siguen en el programa. Por favor, invitar a que hagan llegar sus comentarios, activen la campanita de notificaciones, denle like, suscríbanse por favor, que para nosotros es sumamente valioso en el crecimiento del canal. Como siempre, nuestro compromiso está llevar información en relación a los temas preventivos y a los temas también de diagnóstico precoz sobre los diferentes tipos de cáncer. Pero en estos programas, los últimos programas, estamos enfocando más a un tema también de tipo social, cómo uno interpreta, cómo lo ve, cómo lo entiende, ¿no? La enfermedad en el contexto de lo que significa todo el manejo. En ese sentido, hoy vamos a tocar un tema sumamente importante. Esta frase va a sonar porque la escucho en el día a día. El cáncer no es sentencia de muerte. Y digo, ¿por qué digo eso? Porque lastimosamente nuestra cultura siempre desde siglos pasados se ha percibido como una razón histórica que el cáncer pues es una enfermedad inevitablemente mortal. Entonces, todo esto debido a la capacidad diagnóstica pues limitada, la escasa eficacia terapéutica, el sufrimiento asociado a la enfermedad y también en el imaginario colectivo que ha quedado como tal. Cuando escuchamos no tienes cáncer, se va a morir, o tiene cáncer, se va a morir. Sin embargo, la ciencia pues ha digamos, evolucionado en estos últimos años de una manera sumamente positiva, ¿no? Y esto ha mostrado un cambio radical en lo que es los resultados terapéuticos. Hoy los pacientes sobreviven más, viven en mejores condiciones, la medicina es más personalizada, sobre todo la supervivencia es mayor. Y en estadios tempranos, pues como le hemos comentado, los diferentes tipos de cánceres supera entre el 80 o el 90%. Entonces son términos que hay que tenerlo muy, muy presente. Entonces, yendo ya como un poquito al resultado de esto, pues el avance no es un milagro de lo que está pasando, sino es el resultado ya de varias acciones que estamos haciendo, ¿no? Dentro de ellos es el diagnóstico precoz, es una cirugía oncológica mucho más especializada, mucho más fina, la quimioterapia moderna con todo lo que significa ahora los nuevos ensayos clínicos, los avances, la radioterapia de alta precisión, aquella que nos permite evitar los efectos tóxicos de los órganos vecinos, las terapias dirigidas ahora con la terapia genética, la inmunoterapia desportando al organismo. Y uno de los factores muy interesantes que nace es la medicina personalizada. Así que estamos viendo pues que hay una mayor evolución terapéutica en la historia del cáncer. Entonces, de lo poquito que estamos hablando, ya podemos estar intuyendo que esta frase es válida. El cáncer no es sentencia de muerte. Y bien, ¿cómo la ciencia está contribuyendo a eso? ¿Qué es lo que está haciendo, ¿no? La transformación científica que ha hecho la biología, ¿no? Cuando la biología o la investigación se convierte en esperanza. Y miren, en este concepto científico nacen tres cosas: la biología molecular, la inmunoterapia y también la medicina de precisión. ¿Qué es la biología molecular? La biología molecular es, nosotros le decimos, entender al enemigo. Hoy conocemos al enemigo ya desde el punto de vista más profundo, desde el punto de vista genético. Vemos ya las mutaciones genéticas. Ustedes han visto en algunos exámenes de patología,
cuando se solicitan exámenes ampliatorios de inmunohistoquímica o estudio genético, ya se está hablando del gen tal, etcétera, es aquel para llegar con más precisión, digamos, a lo que es el contexto de la enfermedad. Entonces, repitiendo hoy, conocemos pues las mutaciones genéticas, conocemos las vías de señalización por donde se va. Se le conoce como también el microambiente tumoral. Conocemos ya por dentro el mundo genético, microscópico, bioquímico, etcétera, ¿no? Y también eso nos permite conocer los mecanismos de resistencia, ¿no?, de cada tumor dentro de la biología molecular. Entonces, ¿qué nos permite esto? Desarrollar tratamientos dirigidos, como decía previamente, con más precisión, con efectos moleculares directamente al tumor y reduciendo pues la toxicidad y aumentando la eficacia. Alguna vez se hablaban de los nanogenes, ¿no?, que vamos a tratar directamente al tumor como una situación teledirigida, ¿no? Y eso se hablaba hace muchos años y esto está en relación pues a la terapia molecular o la terapia genética. Entonces hemos pasado de tratar órganos a tratar genes, a tratar proteínas, a tratar rutas celulares, ¿no? Entonces es algo que la ciencia nos está proporcionando. ¿Qué otra cosa más decía? La inmunoterapia. La inmunoterapia, ustedes saben que el sistema inmunitario es el mecanismo de defensa del organismo. Entonces estamos despertando al propio sistema de defensa. Entonces, ¿cómo contribuye, digamos así, la inmunoterapia? Reactiva el sistema de defensa, reactiva el sistema inmunológico, permite respuestas mucho más duraderas, como un efecto de memoria, ¿no? Y cuando hay un efecto de memoria, las remisiones prolongadas, incluso en enfermedad avanzada, ¿no? O sea, las remisiones son más prolongadas, o sea, más largas, incluso cuando hay enfermedad avanzada. Y en esto de la inmunoterapia, por decir, ha avanzado mucho. Los que antes, algunos cánceres, por decir, como el melanoma metastásico, el cáncer de pulmón metastásico o los linfomas agresivos, antes eran incurables. Ahora con la inmunoterapia se está logrando mucho más, mejorar el pronóstico de vida. Entonces, esto hace pues que podamos ser más, prácticos o ser un poquito más dirigidos en cuanto a los tratamientos para mejorar la sobrevida y también la funcionabilidad de cada órgano. Qué interesante. Entonces, en esto podemos decir que con la inmunoterapia, con el mecanismo de defensa que desarrolla, el cuerpo se ha convertido en un aliado terapéutico. Y otra cosa más, la medicina de precisión. La medicina de precisión es el tratamiento, como decimos nosotros, el tratamiento hecho a medida, porque los tumores son biológicamente únicos. O sea, no, siempre lo hemos dicho, la personalización del paciente, no todos son iguales. Entonces, la medicina de precisión permite, con todo lo que hemos hablado, analizar el perfil genético o el perfil genómico del tumor, permite seleccionar los fármacos que vamos a utilizar, evitar los tratamientos innecesarios. Eso siempre lo he dicho, ¿no? Porque de nuestro sistema social y económico, que es paupérrimo o fraccionado, no nos podemos dar el lujo de malgastar, digamos así, los recursos económicos. Entonces, evitar tratamientos innecesarios evita, por un lado, también esos costos y por otro lado también los efectos colaterales o secundarios que al final son perjudiciales y poco beneficiosos en relación a resultados terapéuticos. Y obviamente la medicina de precisión lo que permite es optimizar los resultados terapéuticos. Entonces, hemos cambiado ese paradigma de dejar pues tratamientos protocolares uniformizados a una oncología personalizada. De lo que estamos conversando, ¿cuál es el impacto psicológico del cambio del paradigma? ¿Qué podemos empezar? Pasar de cáncer igual muerte a cáncer igual enfermedad potencialmente curable. Entonces, esto genera un profundo impacto
psicológico que debe influir positivamente. Por decir, si nosotros rompemos ese paradigma, vamos a aumentar la adherencia terapéutica, vamos a hacer que los pacientes reciban tratamiento constante, responsable, va a disminuir también los efectos secundarios como la ansiedad, la depresión, fortalece perdón que estoy un poquito afónico, fortalece la esperanza, mejora la calidad de vida y estimula la lucha activa. Eso es lo que siempre lo estamos viendo. Necesitamos un paciente que más allá de aceptar los tratamientos, también tenga esa capacidad, esa resiliencia para poder llevar todo el proceso, por lo que significa todo, como lo denominamos siempre, el sufrimiento. Por eso hablamos de la espiritualidad y la fe que nos llevan pues a todo ello. Entonces, la psicooncología, por decir, ha demostrado que la esperanza no es solamente un consuelo emocional, sino es un factor terapéutico real, ¿no? Cambiar paradigmas. ¿Qué otra cosa más podemos decir de este pequeño espacio? Que, por decir, la esperanza modula también el sistema inmunológico, ¿no? Siempre le hemos dicho, ¿no?, que es importante el accionar de la persona para que los efectos terapéuticos sean mejores o la respuesta inmunológica sea mejor, porque esto aumenta la tolerancia al tratamiento y fortalece la resistencia o la resiliencia en el caso de los pacientes. ¿Qué nos queda culturalmente de lo que estamos conversando? ¿Qué nos queda? O sea, el reto de actualizar el imaginario social. Y hay que decirlo, lo dije en otro programa también, a pesar que la ciencia ha avanzado enormemente, la percepción de la cultura sigue estancada, no se ha puesto al día, no está al ritmo de lo que quisiéramos entender. Entonces todavía persisten este miedo ancestral, estos relatos de muerte, estas historias trágicas heredadas y este lenguaje fatalista, ¿no? Todavía persiste, lo vimos. Es más, algunas veces lo he comentado también, que muchas personas, quizás con el buen ánimo o a veces irresponsablemente, ponen conceptos en las personas cuando conversan, incluso en los hospitales, ¿no? Dándoles como que sugerencias de negatividad, ¿no? Como que no te operes, no recibes quimio, luego pasó esto, le pasó al otro, o como en el caso de las biopsias, no te hagas las biopsias, ¿no? Porque el cáncer se va a diseminar, va a ir a otro lugar, lo cual es obviamente no es cierto, eso es falso, es una apreciación errada. Entonces, todas estas cosas todavía persisten, ¿no? Todavía persisten. Y cuando hablamos de medicina personalizada, hablamos de cada caso. No vamos a generalizar todo. Eso es algo que tenemos que tener presente. En otras palabras, lo que le hace bien a uno no necesariamente lo va a hacer bien al otro o viceversa, ¿no? Entonces, todavía hay ese desenlace entre la realidad médica y lo que es la conciencia social. Entonces, hay que cambiar esa percepción. Y esto es nuestra tarea sanitaria también, hacer unas tareas de educación, de orientación, como estamos haciendo ahora. ¿Para qué? Para evitar pues, que el miedo retrase el tratamiento, como ya lo hemos conversado, la desesperanza bloquea la acción, que ya no queramos hacerlo más. O también las personas se aíslen, permanezcan en silencios y al final, como hemos dicho, el silencio mata más que la enfermedad. Pero yendo más allá de todo esto también existe lo que se llama una dimensión social. O sea, cuando sobrevivir es un acto de justicia. Y la sobrevivencia no solamente depende de la ciencia, eso lo hemos hablado en algunos temas también, sino depende también del acceso equitativo. Hay que cerrar las brechas. Y esas brechas pues son brechas económicas, brechas geográficas, brechas institucionales y brechas educativas, ¿no? Hay que entenderlo que donde hay pobreza, el cáncer se diagnostica más tarde o se trata de forma irregular o se trata mal, en otras palabras, ¿no? Entonces, por eso hablamos que la lucha contra el cáncer también implica luchar luchar por sistemas justos de salud, luchar por una acción universal, luchar por la dignidad humana. O sea, no basta solamente con curar, sino que hay que garantizar a todos que se puedan curar. Miren, qué interesante esto en el contexto del punto de vista
social. ¿Por qué? Porque lastimosamente son estos sistemas también que contribuyen de una u otra manera para pensar pues que el cáncer es incurable o que el cáncer es sentencia de muerte. Y si le damos un poquito más allá una mirada reflexiva, el cáncer como una oportunidad de renacimiento. Muchas personas han manifestado paradójicamente después de la sobrevivencia acciones como, digamos que ha cambiado su vida, ¿no? Ha llegado a describir como un punto de inflexión vital, o sea, lo encuentro sentido ahora, como lo hemos conversado en otros capítulos, un despertar existencial, decía yo, una conexión con el sentido que voy a hacer, una definición, una redefinición de prioridades, ahora qué hago, cuál es más importante para mí, ¿no? Entonces, este fenómeno se le conoce como el crecimiento postraumático. Entonces, cuando pasa esto, una persona ya emerge nueva. O sea, no solamente es romper el paradigma, sino que me deja también después de los tratamientos, después de la resiliencia, reflexivamente ese renacer. ¿Qué me deja? Me deja más consciente, más empático, más espiritual y sobre todo más humano. Porque el cáncer durante todo el proceso te puede quitar tiempo, te puede quitar dedicación, te puede quitar otras acciones, pero te devuelve la profundidad de lo que es la vida, como un maestro que lo hemos comentado. Con un mensaje esperanzador, la vida sigue y mejor. Hay millones de personas en el mundo que han sobrevivido al cáncer, que son curados funcionales, son personas que volvieron a amar, son personas que volvieron a trabajar, son personas que volvieron a construir, ¿no? Entonces, la oncología moderna no solamente busca prolongar la vida, sino preservar también la calidad de vida. Es un concepto de dignidad humana y es un concepto de sentido. Entonces, como punto final, quisiera decirles que el cáncer no es un sinónimo de muerte, es un desafío médico, es un desafío humano y social que se enfrenta pues más allá de la ciencia, con más conciencia ahora y sobre todo nos genera más esperanza. Y la ciencia ha logrado lo que donde antes había miedo, pues ahora fortalezca la esperanza. Donde había oscuridad, ahora hay luz. Y donde había resignación, ahora brote la vida. Qué bien, muchas gracias por estar con nosotros. Espero que esta reflexión les haya gustado. No hay que tener miedo al cáncer, hay que seguir informándonos como lo decían algunos pacientes, ¿no? Desde que escucho, me informo sobre el cáncer o escucho sobre temas del cáncer, ahora me siento mucho más segura y también estoy en lo posible difundiendo lo que es la prevención y la promoción. Muchas gracias, bendiciones. Chao.